Hoy vamos a continuar con la serie que empezamos este mes, que le llamamos el Credo de los Apóstoles. Hemos estado revisando las partes del credo, ¿verdad? La primera parte vimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y hablamos que Dios es poderoso, puede hacer milagros en nuestra vida y además es nuestro Padre que nos ama y que nos cuida. El domingo pasado estuvimos viendo la segunda parte, que es creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y hablamos del señorío de Jesús sobre nuestra vida. Hablamos sobre de nada vale decirle a Jesús Señor si no hacemos las cosas que Él nos manda y nos rendimos a su voluntad. Si vienes hoy por primera vez o si no habías visto las otras partes, en nuestro canal de YouTube están todas las prédicas, ahí puedes encontrarlas y ponerte al día. Hoy la tercera parte, vamos a ver la tercera parte del credo, que es creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y yo sé que este tema, cuando hablamos de Dios Padre, es como, ok, Dios es Padre y todo por eso. Cuando hablamos de Jesús, hemos escuchado un montón de mensajes sobre Jesús. Pero hablar del Espíritu Santo es raro. Porque normalmente no sabemos, no conocemos bien al Espíritu Santo. O no creemos que el Espíritu Santo es una fuerza ahí o es algo por, no sé, o sea, no hablamos casi del Espíritu Santo. De hecho, hay un teólogo que yo leo mucho que él dice que el Espíritu Santo es el Dios olvidado. El Dios que hemos olvidado. Y al final el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Jesús dijo que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando se fue nos dejó el Espíritu Santo que es Dios en nosotros. ¿Te habías cuestionado eso? Dios vive en ti. Dios vive en ti. Y cuando entiendes esa revelación, tu vida cambia por completo. Cuando entiendes que Dios vive en ti, no tienes que orar y decir, Señor, ven a este lugar. Porque ya donde tú estés está Él. Cuando entiendes que Dios vive en ti, vas a poder, sobre todo, entender un poquito más las disciplinas espirituales sobre escuchar la voz de Dios, que vamos a hablar de eso hoy. Sobre sentir lo que Dios quiere para tu vida cuando tú entiendes de verdad que Dios vive en ti. Y hoy vamos a revisar un poquito la idea sobre el Espíritu Santo y vamos a ir a un pasaje conocido en Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Dice, en el día de Pentecostés. Ahora, el día de Pentecostés es una fiesta judía que significa la fiesta de las semanas. Se llama así, la fiesta de las semanas. En conmemoración a cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley para los judíos. Los judíos recuerdan mucho esto. Son muy de recordar, muy de fiestas, para recordarle a su mente que Dios fue el que hizo esto. Entonces, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Qué está pasando aquí? Jesús fue crucificado, resucitó y le dijo a los creyentes, no se vayan de ahí, reúnanse todos hasta que haya venido el Espíritu Santo. Ellos están haciendo caso a Jesús. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora, esto no va con la prédica, pero lo que pasó en Hechos, en Pentecostés, es que la gente tuvo el don de lenguas, pero no empezó a hablar raro. O sea, no fue Rambo saca la bazooka, usa la manga larga, no fue así. Empezaron a hablar en otros idiomas, para que la gente de otros idiomas entendiera. Eran idiomas, no era un lenguaje extraño. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, si eso fuera lo primero que escucháramos del Espíritu Santo, fuera raro. Pero gracias a Dios la Biblia no comienza en Hechos. La Biblia comienza en Génesis. Génesis 1 dice esto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esta palabra para espíritu es la palabra hebrea femenina ruah. Dice que estaba todo desordenado y vacío, pero el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y eso es el Espíritu Santo, siempre se está moviendo en nuestra vida. El Espíritu Santo, dice un teólogo, hace posible lo imposible. ¿Te acuerdas cuando María, el ángel se le presentó a María y dijo, vas a quedar embarazada? Y María pregunta, ¿cómo va a hacer eso? Y él dijo, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible lo imposible. Pero sabes, desde que empieza la Biblia, Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Desde que empieza la Biblia, Dios siempre ha querido habitar con su gente. Siempre. En el Antiguo Testamento siempre vas a encontrar esta palabra, el templo. Templo.
templo. Nosotros todavía creemos y empezamos a decir el templo. Voy al templo, al templo, al templo. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Pero en el Antiguo Testamento todo comienza en un jardín que se llamaba el Edén. Ahí Dios creó a Adán y Dios crea a Eva. Y la idea de ese templo era que Dios habitara con ellos, que ellos habitaran con Dios. Pero ocurrió un problema. Ese problema se llama el pecado. Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de esa gloria y Dios no le dio el permiso de volver. Luego con Moisés en el Éxodo, Dios le dio una instrucción que hicieran un tabernáculo o como una tienda de campaña donde esa tienda iba a simbolizar la presencia de Dios en su vida. Esa tienda iba a simbolizar, ahí es donde Dios se encuentra con nosotros. Ahí es donde nosotros nos encontramos con Dios. Ahí es donde Dios habla. Ahí es donde apartamos un espacio y vamos a hablar con Dios ahí. Pero esa tienda se desarmaba y se armaba. Mientras el pueblo errante caminaba, se quedaban en un lugar, la columna de fuego los guiaba y todo eso, y armaban la tienda y decía, ahí el sacerdote, ahí Moisés va a encontrarse con Dios. Porque siempre Dios ha querido habitar con su gente. Siempre Dios ha querido habitar con su gente. El Edén, el tabernáculo, luego hay un muchacho que se llama Salomón. Y Salomón le quiso dar una actualización a estos dos templos. Y dijo, bueno, vamos a construir un templo. Vamos a construir un lugar físico, visible, permanente, para que represente que Dios está ahí. Ahora, Salomón sabía, y todos sabían, que Dios era más grande que el templo. Pero el templo era un lugar visible para que la gente supiera, ahí es donde el sumo sacerdote se encuentra con Dios y nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Es ahí. Y Salomón construyó un templo hermoso. Dice que las reinas de otros lugares venían y le daban ofrendas para escuchar la sabiduría de Salomón y les enseñara cómo había construido tal templo. Ese templo quedó en ruinas, es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Es donde todavía los judíos se ponen a orar de frente. Dicen, Señor, mándanos un Mesías. Todavía están orando eso. Pero luego vino Jesús. Entonces está el Edén, el tabernáculo, el templo de Salomón y luego vino Jesús. Y Jesús es la imagen perfecta del templo. Porque recuerda lo que te dije que significaba el templo. Es la presencia de Dios en la tierra. Jesús vino y Jesús es la idea perfecta del templo porque Él es completamente Dios y completamente hombre. Él representaba la presencia de Dios aquí en la tierra. O sea, cuando Jesús estaba, no necesitábamos templo porque Él mismo representaba la presencia de Dios en la tierra. Mira lo que dice Juan 1:14. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar con su gente. Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Ahora la pregunta del millón. Jesús fue crucificado, resucitó, fue a los cielos. La pregunta es, ¿y el templo? Ahora, ¿qué pasó con la idea del templo? Porque empezamos en el Edén, luego estuvimos en el tabernáculo, luego vinimos donde Salomón. De hecho, David era el que quería construir el templo, pero Dios le dijo a David, tú no vas a construir el templo porque tú has derramado mucha sangre, le va a tocar a Salomón. Salomón construye el templo, luego viene Jesús y dice, ya, ¿para qué templo? Si estoy yo soy la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Y ahora el templo dónde está? Para los seguidores de Jesús, el apóstol Pablo dice esto. Escucha, porque esto te puede cambiar cómo ves a Dios en tu vida. Para ti que eres seguidor de Jesús, para ti que aceptaste el señorío de Jesús en tu vida, escucha esto. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ahora, ¿quién es en el templo? Entonces ya tú no puedes decir, voy al templo. Porque el templo, ¿quién es? Tú. Por eso ya no importa dónde hacemos la iglesia, porque hay un templo. Somos nosotros. Tú eres el templo. Y ahora el Espíritu de Dios vive en ti. Y eso, mis estimados, es hermoso. Eso, mis estimados, es tener la convicción de que como cantábamos, ya no caminamos solos. Ahora donde vamos, Dios va. Y ahora las puertas que tocamos,
Dios las toca con nosotros. Y cuando lloramos, Él llora con nosotros. Y cuando reímos, Él ríe con nosotros. Cuando vas a la clínica de oncología a revisar el cáncer tuyo, de tu familiar, no estás solo en esa sala. Dios está contigo. Cuando estás decepcionado por la vida, por traumas que pasan, por problemas que trae la vida, no los estás caminando solo. El Espíritu de Dios vive contigo, animándote, ayudándote. Ya no vas a caminar solo. Dice la Biblia que ya no somos huérfanos, porque ahora Dios vive en nosotros. Vive contigo, camina contigo. Y eso para los creyentes es la mayor esperanza de gloria. Por eso el apóstol Pablo dijo, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. O sea, el Espíritu de Dios en nosotros. Eso quiere decir que si tú estás batallando con algún pecado, con alguna adicción y has intentado por tus propias fuerzas, recuerda que no es en tu fuerza, es que Dios vive en ti. Y si Dios vive en ti, el apóstol Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El apóstol Pablo va a declarar estas verdades sobre nuestra vida. Todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive ahora en nosotros. ¿Cómo irías a tu trabajo con esta convicción? Sabiendo de que Dios vive en ti. ¿Cómo vivirías? Porque es hermoso saber que estamos acompañados por Dios. Es hermoso saber que su consuelo está en nuestra vida. Pero sabes, además de hermoso, es aterrador. Porque yo conozco a Dios. Él es amor. Él es bondad. Él es santo, santo, santo. Está lleno de gracia, está lleno de verdad. Es todopoderoso. Lo conozco. Pero también me conozco a mí. Y sé mis fracasos. Y sé de la pata que cojeo. Y sé cuáles son mis fallas. Y sé cuáles son mis errores. Y aún así, Dios vive conmigo. Es aterrador. Porque cuando yo me veo al espejo, a lo mejor veo un templo, pero el templo está destruido. A lo mejor veo el espejo, pero el templo está en ruinas. Emocionales, financieras, mentales. El templo que eres tú, te ves al espejo y a lo mejor dices, ¿yo qué templo del Espíritu Santo voy a hacer? Mira mis fallas, mira mis errores. Lo bello de este mensaje es que el Espíritu de Dios no se va a ir a causa de tus errores, sino que se va a quedar contigo para ayudarte a superarlos. Es hermoso y da miedo a la vez. Y da miedo. Y da miedo porque tú conoces tus pecados. Hay una frase de Brennan Manning, él dijo esto: Dios te ama como eres, no por cómo deberías ser, porque nadie aquí es como debería ser. Nadie es como debería ser. Todos somos obras en proceso. Todos estamos trabajando por mejorar ciertas áreas. Y qué bendición tan grande saber que como creyentes, como seguidores de Jesús, no estamos solos en esta tarea, sino que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y no se va a ir por tus errores, ¿ah? No se va. ¿Te acuerdas que hay un salmo de David cuando él peca con Betsabé y mata al esposo de Betsabé, a Urías? Él lo mata. Y él ora en el Salmo 51 una oración hermosa. La oración de arrepentimiento más hermosa del mundo. Y él ora y dice, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Uno dice, oh, David es un hombre que quería a Dios, pero ya tú no puedes orar eso. Ya tú no puedes decir, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, porque el Espíritu no se va a ir. En el Antiguo Testamento sí se creía que el Espíritu Santo iba y venía. Iba, inspiraba a algunos y se iba otra vez. Pero ahora cuando Jesús se va de la tierra, dijo, les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Y ahora va a venir otro consolador. Ahorita vamos a leer ese versículo. Pero el regalo de Jesús para nuestras vidas es el Espíritu Santo. Es tu compañía. Es tu mejor amigo. Puedes caminar con Él. Puedes vivir cada día con Él. El Espíritu Santo es Dios, mi amigo. Es una persona. Tiene emociones, tiene voluntad. Camina contigo. Está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. Esa es la revelación que como cristianos tenemos que tener. Dios vive dentro de nosotros. ¿Tú estás entendiendo eso? Dios vive dentro de ti. Es por eso que puedes escuchar su voz. Es por eso que puedes superar traumas. Es por eso que puedes superar adicciones, porque Dios vive dentro de ti. Y no se va a ir por tus errores. Decidió que tú fueras su templo. El Espíritu Santo decidió que tú fueras su casa. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En ti. Tú eres su casa. Entonces más nunca digas, voy a ir al templo. Suena raro. Que el templo diga, voy a ir al templo. Yo soy el templo, ¿y cómo voy al templo? No puedo. No puedo.
Yo tengo que reconocer que yo soy el templo ahorita. Esto no es un templo. Son paredes. Son paredes. Son pantallas y ya. El templo eres tú. El templo eres tú. Dios siempre está en el templo, pero no es en las paredes. Es porque estás tú. Por eso cuando tú llegas, se siente un ambiente distinto, porque Dios llegó. ¿Cómo caminarías con esa convicción? Llegué a mi trabajo, también llegó Dios. Suena arrogante, pero es la realidad. Yo llegué, entonces Dios llegó conmigo. Es por eso que necesitamos ser fuentes de consuelo para otros, porque la gente va a empezar a ver a Dios en nosotros. Y no solo va a decir, ve al templo para que te arreglen tus problemas. ¿Cómo así? Si el templo eres tú. Entonces, y lo bonito del Espíritu Santo es que como leímos en Génesis, se estaba moviendo. Eso quiere decir dos cosas y que te lo quiero decir esta mañana. Es que el Espíritu Santo siempre está en movimiento. Eso es algo que tienes que saber del Espíritu Santo. Siempre está en movimiento. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo traducimos que siempre está en movimiento? Es que siempre está trabajando. El Espíritu Santo siempre está trabajando a tu favor. Siempre está trabajando a tu favor. ¿Tú me escuchaste eso? Sí, a tu favor están trabajando. No solo le tienes que pedir el favor a alguien que mande tu hoja de vida. Dios está trabajando a tu favor. El Espíritu Santo siempre se está moviendo. Mira lo que dice la Biblia en Juan 14, del 15 al 18. Dice, si me aman, dice Jesús, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Ese otro es la palabra griega parakletos. Ese otro significa otro igual a mí. Otro idéntico a mí. Quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y ahora tú y yo somos santos. Y dice, pero ¿y cómo yo voy a ser santo si ayer pequé, hoy en la mañana pequé? Sí, lo que pasa es que ahora somos santos que pecan. Ahora somos santos que se equivocan. Porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros hay una obra que empieza a realizarse, que es la obra de la santificación. Esa obra de la santificación es el proceso mediante el cual tu vida se parece más a la de Jesús. Es el proceso mediante el cual tú empiezas a mejorar cosas de tu vida. Es el proceso mediante el cual tú empiezas a cambiar hábitos destructivos por hábitos sanadores. Porque ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Hay unas cosas que quiero decirte. Es que el Espíritu Santo te alienta. En Romanos 15:13 dice que nos alienta, luego intercede por nosotros, nos enseña, nos guía, nos empodera, ¿verdad? Pero eso suena muy bonito, esa es la teoría. Pero ahora, ¿cómo vivimos eso día a día? O sea, ok, suena bien. Pero ahora, ¿cómo vivo esto en el día a día? Bueno, es haciendo espacio para Dios. O sea, como a lo mejor tú dices, está bien el Espíritu Santo y yo sé ya que me alienta y todas las cosas, pero ¿cómo empiezo a tener una amistad con el Espíritu Santo? ¿Cómo empiezo a relacionarme con la deidad que vive dentro de mí? ¿Cómo? ¿Cómo se ve esto en el día a día? Bueno, yo siempre recomiendo hacer espacio. Ahora, ¿a qué me refiero con hacer espacio? Me refiero a pausar ciertas actividades, a pausar ciertas cosas y apartar un tiempo para Dios. Yo no sé si tú, pero yo vivo acelerado cada día. De hecho, la pandemia de nuestra generación, además del COVID, es el acelere. Estamos al mil. ¿Quién ya no puede escuchar una nota de voz en uno normal, sino que la ponen 1.5 en 2? ¿Quién conmigo? Gracias a los sinceros, los demás son mentirosos. Ustedes también lo hacen. O sea, como no podemos
O sea, no podemos esperar el semáforo en rojo, nos lo pasamos en amarillo, vemos la fila. Cuando van al centro comercial a pagar, le dicen al otro, vete para allá para la fila, a ver quién llega más rápido a la fila. Porque todos estamos acelerados. No soportamos el silencio, por eso nos bañamos con música, manejamos con música. No soportamos estar en silencio un momento. ¿Por qué? Porque nos da miedo escuchar nuestros pensamientos. Y nunca hacemos espacio para Dios. Nunca. Nunca, ¿sabes? A mí constantemente se me pierde mi teléfono en mi casa. Y siempre hago lo mismo. Vale, ¿dónde está mi teléfono? Y ella hace la pregunta que todas las personas hacen que odio. ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Es como si yo supiera eso, no te estuviera preguntando, ¿verdad? Pero entonces empiezo a buscar el teléfono. Recuerdo un día específico y estaba revoloteando todo. Y ¿dónde está mi teléfono? Me tengo que ir. ¿Dónde está mi teléfono? Y Vale me dijo, como usa el reloj. Esto fue lo mejor que pude comprar porque el reloj tiene una cosita que tú le hundes y el celular vibra o pita. Entonces, yo empecé a buscar y a jalar todo y sacar las cosas de la ropa sucia. ¿Dónde está mi teléfono? Ya me tengo que ir. Ahora mi casa no es grande, mi casa es pequeña. Y empecé a escuchar. Pero seguía buscando y Vale me dijo, por cállate un segundo. Y lo encontramos. Y empecé a caminar a donde escuchaba el sonido. Y estaba en una pantaloneta que me había puesto hace la noche anterior, revoloteada en toda la ropa sucia. Pero ¿qué tuve que hacer para poder escuchar el sonido? Silencio. El silencio que tú y yo no hacemos. ¿Qué tuve que hacer para empezar a escuchar a Dios? Silencio. ¿Qué tuve que hacer para poder empezar a relacionarme con Dios? Silencio. Porque no me digas que Dios no te habla si todo el tiempo estás con ruido. Si quieres que Dios te hable, haz espacio para el silencio. Haz espacio para apartarte un momento y darle espacio a Dios a que te hable cosas. Ahora, también eso suena extraño. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, te voy a contar cómo sucede conmigo. Esta no es la fórmula mágica, esto es como yo lo hago. Te puede servir o puedes encontrar tu manera. Yo me levanto cada mañana, llevo mi Biblia, no la leo en físico, la leo en la tablet. Tengo un plan donde leo la Biblia en un año. Y también tengo una libreta donde escribo mis oraciones. A mí eso me ha ayudado, escribir mis oraciones. Escribir cómo me estoy sintiendo hoy. Señor, te pido por esto. Señor, mira, hoy amanecí así, ayer pasó esto. Escribo como un diario de oración. Luego de escribir mi diario de oración, leo mi plan de la Biblia en un año. Y lo que hago cuando leo es, voy a encontrar un versículo en toda mi lectura, donde voy a meditar en ese versículo. Y luego cuando leo, ok, encontré un versículo, ese versículo lo anoto en mi libreta. Y luego que leo, oro con este versículo. Oro con el versículo y empiezo a orar a raíz de lo que leí. Y luego hago algo que es raro. Y es me quedo en silencio. Me quedo en silencio. Y le doy la oportunidad a Dios que me hable. ¿Sabes qué pasa? A veces Dios habla y a veces no. A veces no habla. A veces sí. A veces va a poner cosas en mi corazón. A veces va a consolarme. A veces va a indicarme cosas. Pero sabes, yo dejé de ver el tiempo de oración como el lugar para que Dios me responda. Y lo empecé a ver como el lugar donde yo paso tiempo con Jesús. Y si Él quiere hablarme, está bien. Y si no, también, porque yo vine fue a pasar tiempo con Él. Pero claro, yo soy de los que cree que Dios no siempre te va a hablar como, hola, tal cosa. Recuerda, ¿dónde vive Dios? En ti. Entonces, ¿de dónde vas a escuchar a Dios? Aquí, dentro. Pero sabes, yo creo que muchas veces vas a escuchar a Dios en tu corazón. Pero la mejor manera de escuchar a Dios es a través de la Biblia. Dios no puede hablar a alguien que tiene la Biblia cerrada. Hay un teólogo que dice, si quieres que Dios te hable, pues lee la Biblia en voz alta. Porque ahí están las palabras de Dios para ti.
Es en sus palabras, decía el salmista, que he encontrado el deleite. Sabes, una vez recuerdo una noche donde estábamos orando con Vale y estábamos orando juntos en nuestra cama. Señor, te pedimos tal cosa. Y llegó un momento donde yo empecé a llorar. A llorar, y Vale me preguntó, ¿qué te está pasando? Yo no te puedo explicar esto que pasó. O sea, como físicamente yo no te puedo explicar. Pero yo sentí como si alguien me abrazara fuerte, 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 fuerte. Yo me puse a llorar en mi cama y le dije, es que Dios me está abrazando. Suena súper raro. Suena súper extraño. Pero no te puedo describir lo abrumado de amor que me sentía y fue como, Dios me visitó. Pero porque hice espacio para eso. ¿Sabes? El reto para ti, el reto para que tú te empieces a relacionar con Dios es hacer espacio para que te hable. Es frenar 20 minutos antes de que inicie tu día. O a lo mejor 20 minutos al terminar tu día. Pero hacer espacio para hablar con Él. Porque si ahora Dios vive dentro de ti, Él espera que tú te relaciones con Él. Y la mejor manera para relacionarnos con Dios es hablando con Él. No yendo al templo, porque ¿quién es el templo? Tú. ¿Ves? Aquí venimos a ser animados por la palabra. Pero en tu casa, tú puedes comunicarte con Dios. Yo no estoy más cerca de Dios que tú. Jamás. Ni le creas a alguien que diga que está más cerca de Dios que tú. Es como cuando a mí me dicen, pastor, ¿puedes orar por esto? Yo le digo, sí, tú también ora, ¿viste? Porque ¿no crees que mi oración es más poderosa que la tuya? No. Pero hay gente, como no quiere orar, dice, ¿puedes orar por eso? Y no ora. Sí, una vez alguien me dijo como, podemos orar todos los días a las 5 de la mañana. Yo le dije, si tú te vas a levantar, sí. Pues si me voy a levantar yo solo, no. O si tú no eres responsable por orar por las cosas que a ti te corresponden, no se la eches a otro. Empecemos a tener una comunión con Dios, una amistad con Dios. Porque ahora Dios vive en nosotros. ¿Sabes? Y además que vive en nosotros, además que siempre se está moviendo y trabajando. Porque la Biblia dice que Dios siempre está trabajando. Tienes una enfermedad, Dios está trabajando a tu favor. Necesitas un empleo, Dios está trabajando a tu favor. Necesitas provisión, Dios está trabajando a tu favor. Necesitas respuesta, Dios está trabajando a tu favor, porque Él siempre se está moviendo. Pero además de que siempre se está moviendo, es que Él quiere hacer una obra contigo. Sí, contigo. Andrés, tú no conoces mis errores, no me interesan. No me interesan. Lo que sí te quiero decir es que Él quiere hacer una obra contigo. Es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro de ti quiere hacer algo para beneficio de otros. Es hacer de tu vida un testimonio tal que la gente pueda verte y decir, Dios hace las cosas. Yo no sé si alguna vez te habían dicho esto, pero el Espíritu Santo no solo vive dentro de ti para que tú sientas bonito. El Espíritu Santo vive dentro de ti para que tu vida sea un testimonio de su gloria. Pero tienes que dar espacio, permiso. Tienes que participar con Él. El Espíritu Santo quiere hacer una obra. Mira lo que dice Juan 20, del 19 al 23. Dice, ese domingo es el domingo de resurrección. Al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Claro, porque si mataron al líder, imagínate. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Imagínate la escena. Están reunidos con todo cerrado porque tienen miedo. Y Jesús de repente está en el medio. La paz sea con ustedes. Ellos estaban nerviosos, con miedo, con preocupación, con ansiedad a lo mejor. Y lo primero que Jesús dice es, paz. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que estás viviendo? Pues lo que yo estoy mandado a decirte esta mañana por Dios es paz. La paz sea con ustedes. Porque la paz no es una sensación de todo está bien. No. Paz es una sensación de esperanza
interna, aun cuando lo externo se está desmoronando. Paz es una sensación de Dios puede, aun cuando vemos y parece todo lo contrario. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Si no te bastó con una, Jesús te lo dice otra vez: la paz sea contigo. Y esta paz, esa paz es la palabra shalom. Y shalom no solo es paz, es bienestar, es prosperidad. Por eso un judío te saludaría shalom, shalom, 2 veces. Porque cuando el judío repetía, significa que si esta no te alcance, esta te sobreabunde. O sea, doblemente bendecido. Por eso si lees la Biblia de la Reina Valera, Jesús va a decir: de cierto les digo. Cuando un judío repetía, quería hacer énfasis en algo. Y este shalom es el que Dios quiere impregnar en tu vida. En medio de tu caos, puedes experimentar su paz. En medio de tus infiernos personales, Jesús llega. Y lo primero que dice es: paz. Y yo creo que tú esta mañana vas a poder experimentar la paz de Dios. Porque paz no es la ausencia de problemas. No, a lo mejor vamos y mañana tenemos que resolver esos problemas. Pero paz no es la ausencia de problemas. Paz es la presencia de Dios en medio de esos problemas. Paz es que Dios no se ha ido, que no se va a ir, porque ahora vive conmigo. Y ahora escucha esto: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos, ruá sobre ellos, el mismo soplo de Génesis, y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A lo mejor lo que tú necesitas hoy no es que los problemas se solucionen, es la paz que llega cuando el Espíritu Santo vive contigo. A lo mejor lo que tú necesitas hoy no es más dinero en la cuenta bancaria ni verla llena. Es la paz al saber que el Espíritu Santo está conmigo en mis buenas temporadas y en mis malas temporadas. Saber que yo no soy mi cuenta bancaria, que yo no soy mis logros, que yo no soy mis errores. Yo soy una persona amada por Dios, respaldada por Dios, bendecida por Dios. Puedo tener paz en los momentos difíciles porque Dios prometió vivir conmigo. De eso se trata esto. Y ahora Jesús termina diciendo: como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Ahora, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa que el Padre te envíe a los que necesiten ser enviados, a los que quieran ser enviados? Porque mañana tú vas a tener que ir a tu colegio, a la universidad, al trabajo, a tus negocios, y Dios te envía ahí mismo donde estás. Dios te envía a tu trabajo, a tu zona donde estás. Dios te envía. ¿Para qué? Para que seas su representante ahí. ¿Sabes? No solo venimos a la iglesia a sentir bien y a escuchar una palabra bonita. Eso está bien. Pero la otra parte es que Dios nos envió a hablarle a otros de su amor. Y hablarle a otros de esa paz que tú has sentido. Que seríamos egoístas si no la compartiéramos con los demás. A lo mejor tú dices: oye, Andrés, a mí me gusta, yo quisiera compartir esta paz con gente en mi trabajo. De hecho, ahorita mismo estoy pensando en 2 o 3 que yo les puedo compartir este mensaje de paz, pero me da pena, pero me da miedo. Pero hagamos algo, pues. No les compartas, invítalos y yo les comparto. Yo no puedo ir a tu trabajo, mi amigo. Yo no puedo ir a tu universidad. Yo no puedo ir a la gente cercana a ti que tú necesitas que reconozca esta paz, que conozca esta paz. Yo no puedo ir. Tú puedes ir. Tú puedes ir. Y a lo mejor invitar a alguien y decirle: ¿sabes qué? La misma paz que yo experimenté, te voy a invitar a que la experimentes. Promete eso y ya.
No prometas que los problemas se van a resolver porque es mentira. Pero tú puedes ser parte de la historia de alguien. Voy a hacer una encuesta aquí. Quiero que sean honestos conmigo. ¿Cuántos de aquí escucharon de Jesús o se rindieron a Jesús por un programa de radio? 0%. ¿Cuántos de aquí viendo un programa de televisión escucharon de Jesús y se rindieron a Él? 0%. ¿Cuántos de aquí escucharon un podcast y aprendieron de Jesús y se rindieron a Él? Una persona. 2. ¿Cuántos de aquí recibieron a Jesús en su corazón porque alguien los invitó a la iglesia? ¿Sí ves? Que la mejor herramienta, la mayor herramienta de evangelismo no es dar tratados en la calle, no es salir con un megáfono, es invitarlos a la iglesia para que escuchen del mensaje que cambia vidas. Así como cambió la tuya, también puede cambiar la de tus familiares. Así como te dio la paz a ti, también se la puede dar a ellos. Pero no podemos acomodarnos, porque así como el Padre nos envió a Jesús, también nos envió a nosotros. Entonces tú ahora, mañana vas a ir a tu trabajo como un enviado, porque Dios nos envió. Está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. Con nosotros. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros, porque Dios siempre ha querido habitar con su gente. Tú eres su templo y como templo compartes esta esperanza. Como templo reconoces que eres enviado. Montería tiene 500,000 habitantes, mi amigo. Hay un montón de personas que no van a ninguna iglesia. El que va a una iglesia está súper bien, no le invite, deja que vaya a su iglesia. Pero el que no tiene iglesia nunca ha escuchado esta verdad. Y todos aquí conocemos uno para eso. Es más, te doy una excusa. El próximo domingo es el Candy Fest. Invita, si tienes hijos, invítalo y dile, va a haber una fiesta para los niños, es gratis, va a haber títeres y toda la cosa para los niños. Y lo sientas ahí. Y va a poder escuchar un mensaje de esperanza, el mismo que escuchaste tú. No podemos, este es el reto. Lo contrario a ser enviado es ser un consumidor. No solo podemos ser consumidores de este mensaje. Necesitamos ser consumidores, pero luego tenemos que compartirlo. Luego tenemos que jalar a otros. No para que la iglesia se llene. No para que el templo se llene, porque ¿quién es el templo? Tú. Esto no es un altar, esto es una plataforma. El altar es tu corazón. Este lugar no es santo, ni ningunos otros templos donde hay iglesias son santos. ¿Los santos quiénes somos? Entonces tú vas a compartir el mensaje, porque no solo vas a ser un consumidor, vas a ser un enviado. Y como enviado, ¿sabes qué? Que tenemos la certeza de que no caminamos solos, de que Él va a estar con nosotros en cada temporada, en mis triunfos o en mis fracasos, en mis llantos o en mis alegrías. Tendré la certeza de que nunca me va a dejar, de que nunca me va a abandonar, de que siempre me va a sustentar con la diestra de su justicia. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana.